Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén disfrutando de un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, queridos amigos, nos adentramos en un tema que sin duda alguna nos toca a todos muy de cerca. Algo que nos invita a la introspección, a mirar hacia adentro y evaluar nuestras propias vidas y las encrucijadas que se presentan en nuestro camino. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la mente de uno de los actores más carismáticos, talentosos y queridos de la escena actual, Kerem Bürsin. Así es, como el título bien lo anuncia, vamos a desgranar cuáles son sus mayores arrepentimientos. Sí, ese Kerem que vemos en pantalla, deslumbrante, lleno de confianza y cosechando éxitos, también ha experimentado sus momentos de duda, de vacilación, y al parecer, alberga algunas vivencias que hoy le generan una profunda reflexión. Antes de zambullirnos en esta reveladora conversación, si por alguna casualidad aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de todo corazón a que pulsen el botón de suscripción. Es un gesto completamente gratuito y la mejor manera de asegurarse de que no se pierden ni un ápice de nuestros futuros contenidos. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones, para que cada nuevo vídeo les llegue al instante. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para una experiencia sincera y profundamente reveladora, mientras descubrimos qué es lo que Kerem Bürsin confiesa sobre sus mayores arrepentimientos. Imaginemos por un instante la vida de una estrella de cine. Los viajes constantes, el brillo de las alfombras rojas, la admiración desmedida de miles, proyectos que desafían la imaginación, todo parece configurar la cúspide de la existencia, ¿no es así? La vida perfecta, la de ensueño. Sin embargo, detrás de cada destello de flash, de cada sonrisa cuidadosamente orquestada, reside una persona real, con sus propias batallas internas, sus miedos más íntimos y, por supuesto, sus arrepentimientos. Y Kerem Bürsin, con esa autenticidad tan característica que tanto admiramos, ha decidido abrirse de par en par, compartiendo con nosotros aquellos momentos que lo llevan a mirar hacia atrás y, con un suspiro, pensar, hubiera hecho esto de otra manera. Según las revelaciones que han trascendido, y créanme, este tema ha generado un revuelo considerable y muchas conversaciones, Kerem ha abordado diversas aristas de su vida que le generan estos sentimientos de pesar. Uno de los puntos cruciales que emerge con fuerza es la importancia insustituible de la familia. Ha confesado que en ocasiones, las exigencias inherentes a una carrera tan demandante han llevado a sacrificar tiempo precioso con sus seres queridos. Él ha admitido abiertamente que hay momentos en los que desearía haber invertido más tiempo en estar presente en la vida de sus familiares, haber sido un apoyo más constante, en lugar de estar completamente absorto en los rodajes, en la consecución de proyectos, en la vorágine del éxito profesional. Es un sentimiento profundamente humano, ¿no creen? Todos, en algún punto de nuestro recorrido vital, hemos experimentado esa punzada de melancolía al darnos cuenta de que el tiempo es un bien efímero, y que esas oportunidades de compartir instantes valiosos con quienes amamos, a veces, se escapan como arena entre los dedos. Kerem, al ser una figura pública con una proyección internacional, seguramente se ha visto en la tesitura de tomar decisiones trascendentales que lo han alejado de su hogar, y hoy, desde una perspectiva más madura y reflexiva, reconoce que quizás el precio de alcanzar ese cenit profesional fue, en parte, el tiempo invaluable que no pudo compartir con su núcleo familiar. Otro aspecto que ha cobrado una relevancia significativa es la cuestión de las oportunidades perdidas o, quizás, mal aprovechadas. Kerem ha compartido que a lo largo de su trayectoria, ha habido momentos en los que la inseguridad, el miedo a la eventualidad del fracaso, o la simple vacilación, le han impedido dar un paso adelante, tomar ciertas decisiones que podrían haber sido cruciales. Esto no se limita únicamente a su esfera profesional, también ha tocado aspectos de su vida personal y, de manera muy especial, oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Es esa familiar sensación de ¿qué hubiera pasado si, que tarde o temprano, todos hemos experimentado? A veces el miedo actúa como un férreo candado que nos impide explorar la totalidad de nuestro potencial. Él ha sido sorprendentemente honesto al confesar que existen proyectos, caminos o experiencias que no se atrevió a emprender por temor, y que hoy se cuestiona si esa hubiera sido la elección más acertada, si esos senderos alternativos le habrían conducido a destinos diferentes, quizás incluso más gratificantes. Esta revelación nos recuerda que incluso aquellos que alcanzan la cúspide del éxito luchan contra sus propias dudas, y que el coraje no es un don innato, sino una virtud que se cultiva y fortalece día a día. Además, Kerem ha puesto un énfasis especial en la vital importancia de priorizar el autocuidado,
tanto en lo que respecta a nuestra salud física como a nuestro bienestar mental. En el torbellino incesante de la fama, las giras promocionales y las jornadas laborales extenuantes, es lamentablemente fácil descuidar nuestra salud, nuestro equilibrio vital. Él ha compartido abiertamente que en etapas anteriores de su vida, es posible que no haya prestado la debida atención a las señales de su cuerpo y su mente, posponiendo su propio cuidado en aras de satisfacer las demandas insaciables de su carrera. Esto se traduce en un profundo arrepentimiento por no haber establecido hábitos más saludables desde un inicio, por no haber sabido escuchar y atender las advertencias que su cuerpo y su psique le enviaban a tiempo. Es un recordatorio poderoso y universal para todos nosotros: nuestra salud es, sin lugar a dudas, nuestra mayor riqueza, y debemos ser proactivos y diligentes en su mantenimiento y preservación. Y hay un aspecto que personalmente encuentro particularmente conmovedor: su reflexión sobre las relaciones humanas. Aunque Kerem no ha entrado en detalles específicos sobre relaciones pasadas, sí ha insinuado de manera sutil que existen situaciones en las que desearía haber actuado de una manera diferente en sus vínculos interpersonales. Quizás haber mostrado una mayor dosis de comprensión, haber sido más paciente en momentos de conflicto, o haber expresado sus sentimientos de una forma más clara, abierta y sincera. Las interacciones humanas son intrínsecamente complejas, un tapiz tejido con hilos de diferentes texturas, y a veces, inevitablemente, cometemos errores que luego nos generan pesar. El hecho de que Kerem, en su etapa de madurez, sea capaz de reflexionar sobre estas cuestiones y admitir con humildad que hay aspectos de su comportamiento en sus relaciones que le gustaría haber manejado de otra forma, habla volúmenes de su crecimiento personal y de su admirable humildad. Es crucial entender y recordar que estos arrepentimientos, lejos de ser un estigma o un reflejo de una vida marcada por el fracaso, son, por el contrario, la viva prueba de que Kerem Bürsin es un ser humano en constante aprendizaje y evolución. La capacidad de analizar con honestidad los propios errores, de reconocer aquellos aspectos de nuestro pasado que nos generan inquietud, es un indicio inequívoco de inteligencia emocional y de un anhelo profundo y genuino de ser una mejor persona. Estos arrepentimientos, en lugar de convertirse en un lastre, se transforman en valiosas lecciones que lo impulsan hacia adelante, fortaleciendo su carácter y enriqueciendo su perspectiva. Lo verdaderamente fascinante de estas confesiones es que nos brindan la oportunidad de ver al Kerem Bürsin hombre, al ser humano vulnerable y reflexivo, más allá del personaje carismático que encarna en la pantalla. Nos muestran al individuo detrás del actor, con sus propias fragilidades inherentes, sus inquietudes más profundas y su inquebrantable deseo de superación. Estas revelaciones nos conectan con él a un nivel mucho más íntimo y profundo, porque todos, en alguna medida, hemos experimentado la amarga dulzura del arrepentimiento. Hemos deseado haber pronunciado otras palabras, haber tomado una decisión diferente, o haber valorado más algo o a alguien que en su momento, quizás dimos por sentado. Estas reflexiones tan honestas y reveladoras de Kerem Bürsin nos invitan a realizar un ejercicio de introspección personal. ¿Cuáles son nuestros propios arrepentimientos? ¿Qué lecciones vitales hemos extraído de esas experiencias? ¿Estamos viviendo nuestras vidas de una manera que en el futuro nos permita evitar lamentar las decisiones que tomamos en el presente? Es en esencia un llamado urgente a la acción, una invitación a ser más conscientes de cada elección que hacemos, a atesorar cada instante del tiempo, a priorizar nuestro bienestar integral y a cultivar relaciones humanas auténticas y significativas. En síntesis, Kerem Bürsin nos ha abierto las puertas de su corazón para compartir sus mayores arrepentimientos, que se centran de manera primordial en la familia y el tiempo irrecuperable que no pudo compartir con ellos, en las oportunidades que el espectro del miedo le impidió aprovechar, en la importancia fundamental del autocuidado que en etapas pasadas pudo haber descuidado, y en las profundas reflexiones que le generan sus vivencias en el ámbito de las relaciones humanas. Ha sido una conversación verdaderamente reveladora y enriquecedora, ¿verdad? Espero de corazón que hayan disfrutado de esta mirada más íntima y personal a la vida de Kerem Bürsin y que, al igual que yo, se hayan llevado consigo valiosas reflexiones que puedan aplicar a sus propias existencias. Ahora, la parte que más me gusta es saber su opinión. ¿Qué les han parecido estas confesiones? ¿Se identifican con alguno de estos arrepentimi? ¿Entos que Kerem ha compartido? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias. Dejen sus comentarios aquí abajo, me nutro de sus perspectivas y disfruto enormemente de interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante y les ha aportado algo valioso, por favor, no olviden premiarnos con un buen like,
es una gran muestra de apoyo. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestro contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme, cuídense mucho y hasta la próxima aventura en nuestro canal. ¡Chao!